Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Se habla un poquito de liderazgo, pero también la palabra misional, que muchas personas tal vez nunca han escuchado. Es un privilegio para mí poder comunicar esto de lo que yo he enseñado, de lo que yo he aprendido. Y vamos a empezar ahora con la palabra liderazgo. Vamos a empezar a definirla un poquito, pero antes de eso vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias por esa oportunidad que nos has dado para crecer juntos. Señor, nosotros sabemos que sin ti no somos nada. Y en esta mañana te queremos pedir que tú nos uses, que uses nuestra mente para glorificar tu nombre. Señor, cada uno de nosotros tenemos diferentes dones que nos has dado, y te damos gracias que podemos rendir esos dones a tus pies. Te pido que todo lo que digas, Señor, sea conforme a tu palabra, que tú uses tu palabra para cambiar los corazones, empezando con el mío en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Voy a empezar con un video. Esa caricatura se hizo muy famosa, no lo voy a decir mucho, lo voy a dejar que ustedes lo vean, creo. Al volumen. Ok, es un video muy corto y muchas veces nos perdimos mucho, pero lo vamos a ver otra vez, ok, y lo vamos a ver en los ojos de un líder, okay, una persona que está tratando de liderar a otras personas, y vamos a ver cuáles son las cualidades que usa aquí. Ok, vamos a ver qué es acá, yo creo. ¿Qué es un líder? Una definición de un líder. Ok, el líder es visto como una persona capaz de incentivar, de motivar, de ejercer influencia en el comportamiento o modo de pensar de su equipo, con el propósito de trabajar por una misión común. ¿Ok? Esa es la definición de un líder. ¿Conocen a esta persona? Martin Luther King Jr. Él lo que hizo es empezó una revolución de la igualdad entre blancos y negros en Estados Unidos. Una revolución que fue muy importante, no nomás en Estados Unidos, sino en general en el mundo, globalmente. Es una persona que tenía mucha carisma cuando hablaba, y él era capaz de ejercer influencia en el comportamiento, ok, gracias, y trabajaba yendo hacia una misión, ¿verdad? Él tenía una misión en mente. ¿Conocen a esta persona? Michael Jordan, uno de los mejores
bueno, para mí el mejor basquetbolista que ha jugado. También un líder excelente, ¿verdad? Él tenía la capacidad de motivar a las personas que jugaban con él, a sus compañeros, y el propósito de trabajar en una misión, y esa misión era ganar campeonatos. ¿Y cuántos campeonatos ganó? 6 campeonatos. ¡Ey! El Rafa, también un buen líder del fútbol mexicano. Desde chico yo vengo viendo a Rafa y cómo él fue uno de los primeros en jugar en Europa y pasó mucho tiempo ahí. Y la verdad que un líder, lo vamos a ver otra vez la definición, ¿ok? El líder es visto como una persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el comportamiento o modo de pensar de su equipo con el propósito de trabajar por una misión. Aquí les va otro líder con esa definición. Uno se pregunta, ¿Hitler fue un buen líder o no? Con la definición que les estoy dando ahora, sí. Pero la definición que les estoy dando ahora no es una definición cristocéntrica, ¿verdad? Es una definición que viene del diccionario. Entonces hay algo más que tenemos que estudiar, no nomás el liderazgo. Entonces, ¿qué vamos a estudiar hoy? Bueno, vamos a estudiar el liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano viene de Cristo, cristiano. El liderazgo cristiano viene de Cristo. Y esa es una palabra que podemos aprender del liderazgo de Jesús. Y es una palabra griega y es kenosis. Si tú has aprendido un poquito del idioma griego, esta palabra es muy común cuando se describe a Jesús y lo que él hizo en su liderazgo. Kenosis, vaciarse de sí mismo, vaciarse de sí mismo. Y esto lo podemos ver en el liderazgo de Jesús en un pasaje específico. Y ese pasaje específico del ejemplo de Jesús de kenosis es Filipenses 2, 5 al 11. Y vamos a empezar leyendo esos versículos. Vamos a leer. La actitud de ustedes debe de ser como la de Jesucristo. Y eso es Pablo hablando a la iglesia de Filipenses. Y está hablando de cómo ellos se ven de comportar. Y le dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que se aferrarse. Por lo tanto, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomó la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Aquí podemos ver diferentes áreas de liderazgo de Jesús. Número 1, vemos un liderazgo que es servicial. Algunos de ustedes estuvieron en el taller que vimos que era liderazgo servicial o liderazgo cristocéntrico. Y dimos diferentes características de un líder cristocéntrico. Si se acuerdan, hablamos de el carácter, empezar de adentro, la cosa número 1 que tenemos que hacer. Número 2, hablamos, si se acuerdan, de la gracia. Número 3, hablamos de la compasión que tuvo Jesús. Y también hablamos que Jesús era un buen comunicador y era una característica que él usó para enseñar.
Pero hay una característica que no mencioné porque la estaba dejando para hoy. Y esa es la humildad. Creo que en el centro del liderazgo de Jesús está la humildad. Imagínense ustedes un presidente de una nación viniendo a ustedes y humillarse y decir: ¿qué es lo que tú quieres? Eso no se ve. Eso no se ve, pero es algo que Dios nos está mandando a nosotros como cristianos y como líderes. Entonces, Jesús, tomando la naturaleza en versículo 7 de siervo, algunas otras traducciones hablan de esclavo, ¿verdad? Y si estuvieses en el otro taller de liderazgo, hay una frase que mi mentor usa mucho y me encanta esa frase. Dice que un esclavo o un siervo, a ver si me ayudan, no tiene derecho. Muy bien, un esclavo, un siervo no tiene derecho. Pero como muchas veces nosotros como líderes en nuestras iglesias creemos que tenemos derecho, tenemos un lugar alto en nuestra posición, y eso viene de la carne, eso no viene de un liderazgo cristocéntrico. Algo muy importante también para nosotros saber: esclavo no tiene derechos. Esta pregunta es increíble. Si Dios mismo se vació, ¿qué nos impide hacer lo mismo a nosotros? Si Dios mismo se vació y se hizo humano y vino aquí a morir por ti y por mí, ¿quién somos nosotros? Pero hay algo muy carnal, y ese es el orgullo del hombre. Y el orgullo del hombre muchas veces entra a nuestros corazones y nos dice que nosotros necesitamos ser alabados, que nosotros necesitamos que gente nos digan que somos muy buenos, que somos reyes. Pero la palabra de Dios es muy exigente con esto. Y también dice que si tú quieres ser el primero, tienes que ser el último. Bueno, esta es la palabra de liderazgo que vamos. Ahora quiero ver qué es la palabra misional. ¿Qué es la palabra misional? Bueno, muchas veces cuando yo crecí en la iglesia, y muchas veces cuando yo escuché el llamado de ser misionero, no sé aquí tanto en México, pero en Estados Unidos, cuando hay ese llamado de ser misionero, lo primero que uno piensa es: Dios me va a mandar a África, ¿verdad? Dios me va a mandar a China, donde ahí todos los cristianos mueren. Y uno se pone como: bueno, yo quiero ser misionero, pero Señor, yo no quiero ir a África. Señor, yo quiero ser misionero, pero quiero vivir. Y tenemos esta idea de la palabra misionera o misional, y nosotros vemos que tenemos que ir a un lugar siempre. Bueno, la palabra misionera viene de tener una misión, ¿verdad? Misionera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Misiodeo, que es misio, es misión. ¿Qué es deo? Dios. Dios fue el primer misionero. ¿Ustedes sabían eso? Que Dios fue el primer misionero. Esa visión de ser misionero viene de Él. Desde el principio, Dios ha sido misionero. Y les voy a decir cómo. Adán y Eva empezaron. Dios tenía una misión
para Adán y Eva. ¿Y cuál era esa misión? Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a la imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Y los bendijo, fue una bendición, con estas palabras. ¿Qué quería Dios? Que tuvieran muchos hijos, ¿verdad? Que tuvieran muchos hijos. Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que la misión que Dios le dio a Adán y Eva cayó. Entonces, ¿qué hace Dios? Yo amo tanto a esas criaturas, a esos humanos que yo creé a mi imagen, que tengo otro plan para ellos, otra misión. Y esa misión empieza con Abraham. La misión de Abraham era un poquito diferente, pero igual. Dice, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces aquí empieza la raza de los judíos. ¿Verdad? Si sabemos la historia del Viejo Testamento, aquí empieza la raza de los judíos. Una raza que Dios escogió. ¿Para qué? Que por medio de ellos serán bendecidos todas las familias de la tierra. Yo no sé si tú has tenido este pensamiento como yo, que lees el Viejo Testamento y dices: ¿por qué Dios nada más escogió una nación? ¿Por qué Dios nada más escogió los judíos? Una pregunta que si tú has estudiado el Viejo Testamento, yo creo que la has hecho. Y luego te vas al Nuevo Testamento y dices: ahora todos podemos entrar por medio de Jesús. Pero la verdad, la misión de Dios siempre fue así. ¿Lo ven o no lo ven? La misión de Dios siempre fue que por medio de Abraham, los judíos, no, todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Bueno, entonces tú dices: ¿los judíos hicieron su trabajo, sí o no? Lo que pasó en la historia de los judíos es que estaban preocupados tantos por ellos mismos. ¿Lo ven? Estaban tan preocupados por ellos mismos, por su nación, que se les olvidó que la promesa que les hizo Abraham es que todas las familias de la tierra fueran bendecidas por el nombre de Abraham. Entonces, ¿qué hace Dios? Plan A no sirvió, no por él. Plan B no sirvió, no por Dios. Entonces se tuvo que ir al plan C. Jesús. El plan de Jesús. Y ese versículo muchos de nosotros lo tenemos memorizados. ¿Por qué no lo decimos juntos? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda,
sino que tenga vida, o más tenga vida eterna, si no las aprendimos de chicos, ¿verdad? Esa es la misión en la que estamos ahora. El nuevo pacto que viene a través de Jesús. Dios, amándonos tanto, dio a su único hijo. Vio que el plan que le dio a Adán y Eva no sirvió. Vio que el plan que le dio a Abraham tampoco sirvió. Y dijo: hay que mandar a mi hijo. Dios mismo vino y Él pudo terminar ese plan que desde el principio había. Que desde el principio había el plan. ¿Y sabes qué es el plan? Que nosotros podamos tener una relación con Dios. Que nosotros podamos tener esa relación íntima con Dios. Dios es santo. ¿Sabían eso? Dios es santo. Y en Él y en su presencia no puede haber pecado. Por eso Adán y Eva no pudieron tener esa comunión con Él. Entonces nos ama tanto que quiere tener esa comunión con nosotros. Ok, entonces hay que poner las dos palabras juntas: liderazgo y misional. Ok, el primer paso en nuestro liderazgo misional es poner atención a lo que Dios hizo y a lo que está haciendo en nuestra cultura. ¿Qué está haciendo Dios? Es importante saber lo que hizo, pero Dios todavía está en una misión, ¿verdad? Dios todavía está en una misión. Esa misión que nos está dando a nosotros es hacer discípulos. Y no quiero ir mucho en ese tema porque el próximo taller lo voy a dar un poquito más. Pero la misión que nos está dando Dios es hacer discípulos. A mí, la verdad, me encanta lo que se está haciendo aquí en Querétaro. He aprendido mucho de ustedes. He aprendido mucho de su liderazgo. Una de las cosas que me impacta más es que la misión de ustedes está muy clara. La misión de ustedes, cada culto se repite. Ahí está, ¿verdad? Somos una iglesia que confía en Dios, que camina, en Cristo, camina con Cristo, comunica a Cristo. Algo muy importante que hizo Jesús cuando Él vino es que Él se empapó de la cultura en donde Él vivía. Jesús siempre quería estar con la gente que no lo conocía. Hasta Él mismo dijo que Él no vino para los que estaban saludables, sino Él vino para los que estaban enfermos. Y en nuestras iglesias, y te voy a ser sincero, eso pasa muy fácil. En mi iglesia en Estados Unidos, por muchos años, llegó a ser una iglesia que estaba enfocada en las cuatro paredes de su iglesia, que por definición ni iglesia es. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Nosotros. Si tú quitas ese edificio, ¿se va a la iglesia? No.
Y por años y por años y por años, la iglesia donde yo estaba enfocada internamente en su edificio, en sus ovejas, que también es importante. No voy a decir que no es importante. Pero ¿cuál es nuestra misión? Hacer discípulos, ¿verdad? Confiar en Cristo, caminar y comunicar a Cristo. Para eso se tiene que ir afuera de esas paredes. Para eso se tiene que entrar a la cultura. Uno no puede estar aquí nada más parado y esperando que la gente venga a la iglesia. Es algo que me maravilla de lo que pasó hace 200 años en el arte. Es que los cristianos eran los pioneros del arte. La música, Bach, toda esta música que vino de esa época, vino de gente cristiana. ¿Cómo estamos haciendo nosotros ahora con eso? O estamos diciendo, mira, es mejor estar aquí, es mejor estar que nadie me pregunte de la cultura, porque la verdad yo ni sé lo que está pasando en el mundo. Las cosas de allá, todo lo que está en el mundo es mundano y yo no quiero saber nada de ello. No te voy a mentir, yo tenía ese pensamiento también. Pero nosotros tenemos que cambiar la cultura. Tenemos que ser luz en la oscuridad. Pero ¿cómo podemos ser luz si estamos abajo de nuestras iglesias? Si estamos abajo de nuestras iglesias. Muchos líderes cristianos no están enterados de la cultura que nos rodea. Eso es un facto. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Ok. Es el primer paso de cambiar. De estar de acuerdo que hay algo que está mal en nuestras iglesias. Karl Barth, un teólogo, dice: lee la Biblia y el periódico, pero interpreta el periódico con la Biblia. Bueno, él vivió cuando había periódico. ¿Ya quién lee el periódico? Yo no he visto un periódico en muchos años. Pero ¿eso qué quiere decir? Date cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Muchos cristianos no saben ni cómo hablarle a las personas que no son cristianas. No saben, porque todos sus amigos son cristianos, todas sus familias son cristianos. Se la pasan el 99% con cristianos. Llegan a hablar con alguien que no es cristiano y no sabe qué decir. Cristo te ama, es verdad. Cambia, es verdad. Pero ¿qué hizo Jesús? Hay muchas ilustraciones que nos da que Jesús estuvo ahí en la cultura. Él estuvo ahí comiendo y cenando con los pecadores. Y Él fue Dios. ¿Quién somos nosotros? Que muchas veces vemos gente y decimos, pero para hablar con Él y no sé qué decirle. La cultura cambia. Si tú aprendiste la cultura hace 10 años, ¿es la misma cultura hoy? Imagínate hace 10 años o hace 20 años que había. Uno llegaba a la computadora y tenía que esperar como 5 minutos para checar su email, ¿no? Ahora, ¡pum!, todos checando su email y se caen porque están tan distraídos con sus celulares. La cultura cambia.
La gente cambia. ¿Cómo vas a comunicarte con gente que tú ni sabes cómo comunicarte con ellos? Oye, ¿recibiste mi fax? ¿Qué fax te va a decir? Ya no trabajamos con fax. El cambio. Si no cambias, mueres. Y eso es un ejemplo que se puede usar en la iglesia, pero la verdad se puede usar en muchas cosas. En el negocio. Si tú no estás enfrente, pionero de las cosas, te vas a quedar atrás. Yo no sé por qué es diferente cuando nosotros estamos tratando de hablar con gente que no son cristianas. No sé por qué lo vemos diferente. Nos vemos como que tan santos que no podemos llegar y estar ahí con ellos y aprender cómo ellos viven y cómo ellos piensan. Siempre hay un espacio para mejorar. Este edificio hace 10 años no es igual. Hay televisiones, hay proyecciones, hay ese micrófono que está increíble, que antes de 10 años no creo que lo tenías. Cuando el líder mejora, todos los que están atrás de él mejoran. ¿Ustedes han visto eso? Cuando el pastor Quique va a conferencias y regresa y dice: mira, estas ideas que no tenía de ministerio ahora las tengo. Él mejora y ustedes mejoran. ¿Qué están haciendo ustedes en el área que Dios les ha dado para mejorar? ¿Qué están haciendo ustedes en su área de liderazgo para ver a otras personas que tal vez están 2 o 3 etapas mejor que ustedes? Alguien me preguntaba en el taller de liderazgo si había un libro que ayudara a comunicar o a predicar. Y yo les dije: bueno, sí, pero en tu iglesia hay uno de los mejores comunicadores. ¿Quién puede decirme que Quique se comunica muy bien con ustedes? Quique, el pastor Quique, es uno de los mejores comunicadores. Yo he aprendido de él. Viéndolo. Y creo que lo conocí por primera vez hace 2 días, por 2 minutos. Pero yo no lo tengo que ver a él para aprender de él. Hay muchas cosas en el pasado que podemos aprender también. Ese es el arco del ciclo de la iglesia, pero también de lo que tú pongas. Es un ciclo de cualquier organización. Empieza el nacimiento, después se va a crecimiento, empieza a crecer, y después empieza a madurar como iglesia. Después de eso se vuelve en una institución. Y luego, si se queda mucho en una institución, después muere. Porque no cambió. Porque siempre hizo lo mismo. Imagínate una iglesia ahora, y nosotros lo hemos visto, que está en los 60s todavía. Que todavía está haciendo las cosas que hacían hace 50 años. Esas iglesias crecen. Entonces me dices: Jason, bueno, aquí no hay nada bueno lo que estás diciendo. Tú estás diciendo que cada iglesia nace y luego se muere. No, porque no tiene que hacer ese arco. Empieza el arco, y antes de volverse cómodos o haciendo una institución, cambia. Y luego cambia otra vez. Pero quiero dejar algo muy claro con ustedes.
hay cosas que no cambian. La palabra de Dios nunca cambia. El evangelio nunca cambia. Las cosas esenciales de nuestra vida como cristianos no cambian. Nuestras doctrinas esenciales no cambian. Pero los métodos que nosotros usamos para hacer ministerio deben de cambiar, o no vas a ser una iglesia que esté en la cultura y creciendo, hablando con personas que necesitan escuchar a Jesús, que necesitan confiar en Cristo, que necesitan caminar con Cristo, que necesitan que Jesús sea comunicado a ellos. Bueno, voy a terminar con un testimonio. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jason? Cuando yo tenía 12 años viviendo en México, mis papás se divorciaron. Y fue una etapa muy difícil en mi vida. Fue una etapa donde yo no entendía por qué Dios estaba haciendo lo que estaba haciendo. ¿Se han hecho esa pregunta? Dios, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿O yo soy el único? Dios, pero tú dices que me amas. No me siento amado ahora. Y en este tiempo es cuando yo di mi vida a Dios. Dije, mis padres, mi papá y mi mamá me han fallado, pero yo sé, creciendo en la iglesia, que tú nunca me vas a fallar. Esas son las cosas que no cambian, las promesas de Dios. Sí estamos claros con eso, ¿verdad? Que yo no estoy hablando que cosas que cambian es el evangelio o las promesas de Dios. No, ese es el fundamento de quién somos. Pero las otras cosas que cómo hacemos, si hacemos, por ejemplo, el servicio a las 10 o lo hacemos a las 11, o tenemos 5 servicios, tenemos 3 servicios, o eso tiene que depender de cómo es la cultura. En la cultura en Estados Unidos, mucha gente ya está trabajando domingos. Antes no se trabajaban domingos. ¿Ahora qué? Las personas que trabajan los domingos ya no pueden ir a la iglesia. Y nosotros vamos a decir, no, la iglesia es el domingo. Y si tú trabajas el domingo, nunca vas a poder ir a la iglesia. No, ese es un método. Y felicidades por su nuevo servicio, el sábado en la noche. Para esas personas que no pueden ir el domingo, ya no vivimos en la misma cultura. Ya no. Antes el domingo te ibas a dormir todo el día, ya. Descansar, bueno, después de ir a la iglesia, claro, te ibas a descansar. Bueno, regreso a quién soy yo, perdón. Entonces, después de ese tiempo, Dios me hizo el llamado que quería que yo fuera su hijo, y yo lo acepté como mi padre, que nunca me va a fallar. 6 meses después, no sé ni por qué, mis abuelos fundaron una organización. No sé por qué ellos lo hicieron, pero no sé cómo vino mi decisión. Ellos fundaron una organización y yo veía que ellos iban a predicar la palabra, regresaban, y en mi corazón yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero ir a otros países a predicar la palabra. Y me acuerdo como si fuera ayer, le dije a mi abuelo, yo quiero hacer lo que tú haces. Algo que me decía el Espíritu Santo, pero yo no tenía idea que iba a hacer eso. Bueno, el tiempo pasó
y llegué a los 21 años y llegué a un lugar donde estaba usando los deportes. La organización que fundó mis abuelos era una organización que usaba los deportes para evangelizar. Íbamos a diferentes ciudades, como aquí venía a Querétaro, jugábamos con los locales aquí, jugábamos básquetbol, jugábamos fútbol, jugábamos diferentes deportes, y lo paramos y decimos: Cristo te ama, Cristo murió por ti. El evangelio. Trabajamos con iglesias que nos ayudaban con el crecimiento. Hice eso por muchos años. Todavía estoy ayudando con esa organización, pero llegó un tiempo donde mi tío, que era el fundador de la organización, me dice a mí, yo aprendiendo mis 4 acordes en la guitarra, me dice: ¿por qué no empiezas algo con música? Yo me río. Con mis 4 acordes yo voy a hacer mucho, yo sé, pero ¿quién soy yo? Y empiezo a leer, en ese transcurso del tiempo donde pensé que mi tío estaba loco, empecé a leer y vi el llamado de Moisés. Y vi que, bueno, el talento de Moisés no era adecuado para lo que Dios le estaba pidiendo hacer. El tartamudo. Entonces yo digo, bueno, yo me siento igual. Yo siento que con mis 4 acordes yo no puedo hacer mucho. ¿Qué dice Moisés? Mira, ahí está mi hermano, ¿por qué no lo usas a él? Sin pensar, yo dije antes, ahí está mi hermano con su doctorado en música, ¿por qué no lo usas a él? No, yo te quiero usar a ti. Dije, ok. Que dice, Dios dice: ¿ves ese bastón que tienes, verdad? Tíralo al piso. Entonces me dice a mí: mira esa guitarra que tienes, tírala al piso. Y luego se volvió una serpiente. No, no es cierto. No se volvió una serpiente, pero me estaba diciendo: mira ese instrumento que tienes tú. Como si fuera ayer. Voy a usar esa guitarra para hacer milagros. ¿Ok? ¿Y mis 4 acordes? Yo entiendo lo que estaba pasando Moisés en ese tiempo. Yo lo viví. Y no te voy a decir que yo he visto milagros como vio Moisés. Pero ¿cuál es la definición de un milagro? ¿Qué es la definición de un milagro? La definición de un milagro es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer. Y te digo ahora mismo que si no fuera por Dios, yo no estuviera aquí. Sencillamente. Que si no fuera por Dios, PSG, todos nosotros no estuviéramos aquí. Dios usa a personas como tú y como yo para hacer grandes cosas. No le digas no a Dios. Bueno, yo seguí y me dice Dios: ve a estudiar. Yo no me gusta estudiar, no quiero estudiar. Porque iba a estudiar algo que no era la Biblia. Y le dije: mira Dios, yo voy a estudiar algo que no tiene la Biblia y voy a estar en deuda porque voy a estudiar en la universidad. Y él me dice: ok, vas a estudiar la Biblia y yo voy a pagar por él. ¿Qué digo ahora? ¿Tú has tenido excusas así? Donde tú dices: Dios, es imposible. Pero con Dios nada es imposible. Lo que quiero dejar con ustedes, hermanos, es que siendo líder no es algo que uno nace.
y lo dije allá también. Ser un líder es alguien que se hace, pero no por tus fuerzas. ¿Cómo se hace un líder? Un líder se hace negándose a sí mismo todos los días y diciéndole sí a Dios todos los días. Aunque sea una montaña de verdad que tienes que subir. Felicidades a todos los muchachos que subieron. Yo tenía a mi hija y a mi hijo y no podía. Tú ves esa montaña y dices, mira, yo no puedo. Pero tú me has llamado y contigo sí puedo. Porque eres tú quien me estás diciendo hacer esas cosas y no yo mismo. Cada mañana nos levantamos y lo primero que decimos, Señor, haz tu voluntad conmigo. Y si hacemos esta cada mañana, yo creo que nada más vamos a estar 24 horas fuera de su voluntad. ¿Me entienden? Cada día nos levantamos, Señor, ¿qué quieres de mí? Quiero seguirte. Quiero ser un líder que sirva. Quiero ser un líder con una misión. Y eso es que todas las naciones sean bendecidas por lo que tú has hecho en la cruz por nosotros. Vamos a orar. Señor mi Dios, tú eres grande, inmensamente, más de lo que podemos imaginar. En esta mañana te damos gracias por los llamados que nos has dado. Te pedimos, Señor, que confiemos en ti, que confiemos en que tú eres soberbio, que tú entiendes, Señor, todas las cosas y tu soberanía, Padre, podemos confiar en ella. Padre, entendemos que como dijo Jesús, que sin ti nosotros somos nada. Humilla nuestros corazones, humilla nuestras vidas, danos la pasión que Jesús tuvo al mirar gente separada de Dios entrar a sus casas, entrar a sus comunidades, amar a personas fuera de las cuatro paredes de esta iglesia. Ahí es donde nos quieres, Dios, y ahí es donde queremos estar. En el nombre de Jesús, amén.